Dios les bendiga en esta hora, precioso pueblo del Señor y aún los que todavía no conocen al Señor. Dios los bendiga en esta hora, amigo, amiga. Que el Señor sea derramando bendiciones sobre su casa y sobre su vida hasta que sobreabunde. Yo quiero en esta tarde compartir con ustedes una palabra preciosa de parte de Dios que el Señor pone en mi corazón cada día, palabra de bendición para cada una de las personas que escuchan y palabra también puede ser de exhortación y también de redargüimiento, porque la verdad en estos tiempos ya estamos viviendo los últimos tiempos y es necesario que la gente se aperciba de la palabra de Dios y que se aperciba que hay una, un futuro, la cual nosotros debemos estar alerta y no estar ignorando las cosas de Dios. Es por ese motivo cual yo le vengo a dar una palabra de parte de Dios. Y la encontramos en el capítulo 10 del verso 1 del libro de los Hechos. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús y dice de esta manera. Como prefacio tiene Cornelio, Pedro y Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene en su casa junto al mar. Él te diría lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas, dice. Ido el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a uno de devotos soldados de los que le asistían. Vemos la palabra de Dios que nos habla y nos dice que había un hombre piadoso, un hombre en Israel. Estamos hablando en el tiempo de que los discípulos del Señor Jesús predicaban el Evangelio, y entonces cuando habían también personas que, así como Cornelio, que eran piadosos de Dios y eran personas que tenían buen corazón, eran personas que tenían buen testimonio, personas que realmente ellos querían agradar a Dios y querían también encontrar su salvación en ello. La Biblia nos enseña que había un varón llamado Cornelio, que él hacía limosnas, él oraba a Dios, él hacía todas las cosas, quería hacerlas correcto delante de la presencia de Dios. Entonces eso causó que Dios escuche su oración y fuese el ángel mismo del Señor a decirle un mensaje de parte de Dios, que le dijo, Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han sido oídas delante de Dios, y por eso
tienes tu recompensa, Cornelio. Cornelio. Y entonces le dijo que mande, que envíe a ver un discípulo del Dios viviente, que mande a ver un discípulo de Jesucristo, para que venga y le explique acerca de las cosas de Dios, para que le enseñe, para que él pueda llevar la palabra de Dios a su corazón, para que él pueda entender la escritura de parte de Dios, para que él pueda ser bautizado, para que pueda recibir el perdón de pecados, porque aún él todavía no había sido bautizado, él todavía no había sido lleno del Espíritu Santo, él todavía no había sabido cómo es que se sirve al Señor. Él lo único que hacía era de acuerdo a su corazón, como estaba él, creyendo que y queriendo agradar a Dios. Entonces el Señor se agradó de su oración, el Señor se agradó de todo lo que él hizo. Y es por esa razón que envía a su ángel para que él le dé un mensaje de parte de Dios y entonces él pueda ser salvo. Pero no solamente él, sino toda su casa, porque dice la Biblia que toda su casa también temía a Dios. Y luego de eso, cuando el Señor mandó a su ángel de mensajero, cuando el Señor mandó y mandó también a su discípulo Pedro, que le dijo: Pedro, mata y come. Pedro le dijo: Señor, no ha entrado cosa inmunda por mi boca. Porque Pedro, al ver, dice la Biblia, que él estaba en un lugar en donde él oraba y él estaba allí posando, dice la Biblia. Y entonces en un momento dice que le dio hambre. Dice Pedro que dice la Biblia que le dio hambre a Pedro. Y entonces Pedro, mientras ahí le preparaban algo, por ahí se pudo haber recostado. Dice la Biblia que le entró un éxtasis, quiere decir como un sueñito, así como que se dormía. Y vino y dice que él vio en una visión que bajaba como un lienzo, dice la Biblia, como un lienzo. Imagínense una sábana grande, con animales, cuadrúpedos y reptiles, dice la Biblia. Y estuvo, dice que fue como 3 veces que hizo eso. Y dice que en las 3 veces el Señor le hablaba a Pedro y le decía: Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: Señor, ninguna cosa común inmunda ha entrado en mi boca. Pero el Señor no se refería a los animales, el Señor se refería a que él debía ir a recibir, a darle palabra a esas personas que estaban clamando en ese momento. Entonces el Señor le dijo: ninguna cosa llames común tú o inmunda lo que yo he limpiado. Entonces el Señor ya había limpiado al centurión y ya le había dado su salvación. Y él quería que Pedro confirmara eso a través de su palabra, como dice la Escritura. Y dice la Biblia que él fue allá donde este varón y entonces fue algo tan maravilloso que no solamente Cornelio, sino todos los que él había convidado a su casa escucharon la palabra de Dios y fueron bautizados en esa hora en el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia que aquel varón no solamente fue y le predicó a Cornelio, sino también a toda su casa y a todos los parientes que él pudo haber invitado a su casa. Dice que la casa estaba llena y que Pedro fue a impartir palabra de Dios y palabra de sabiduría, palabra de ciencia. El Señor le dio a él palabra para que fuera a ayudar a esas almas que estaban sedientas de la palabra de Dios y le llevara una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de gozo, una palabra de salvación. En esta hora también, asimismo, quiero darte a ti también, amigo, amiga, que me escuchas, una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de salvación, palabra de parte de Dios que te dice hoy: ven a mí, dice el Señor, y yo no te echo fuera, dice el Señor. El que buscare se le abrirá, y el que llamare se le dará, dice el Señor. Buscad y hallaréis, llamáis y os abrirá. El Señor está presto a tu oración, el Señor está presto a la voz de tus súplicas, pero solo hable el corazón a Dios hoy y dile: Señor, permíteme ser tu hijo.
Ahora entra en mi corazón y llena de gozo mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú pases lista yo pueda responder, Señor. Y que no me pierda, que mi alma no se pierda. Gracias le doy al Señor por este mensaje tan precioso que me ha dado en esta tarde, porque es algo tan maravilloso que yo cada día me gozo delante de la presencia de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.